Mi teléfono vibró contra la tela de mi bata. Pensé que era una felicitación. En cambio, las palabras se hundieron como piedras. Lo siento, no puedo ir. Tu hermana me necesita hoy. El auditorio rugió con aplausos para el hijo de otra persona. Mis manos temblaban, aferrándose al aire vacío donde deberían haber estado las suyas. Todos me miraban sonreír. Pero lo único que escuchaba era silencio. Y lo único que sentía era ausencia. En la superficie, nuestra familia parecía como cualquier otra. Cumpleaños con velas, cenas de domingo, álbumes de fotos llenos de sonrisas. Si hojeabas esas páginas, podrías pensar que éramos unidos, incluso podrías envidiarnos. Pero si escuchabas con atención, debajo de las risas, debajo de las conversaciones corteses, siempre había una inclinación. Un ligero cambio en el aire que arrastraba todo hacia ella. Mi hermana. Ella era el centro de gravedad de nuestra casa. Cada historia parecía orbitar a su alrededor, sus calificaciones, sus amigas, su nuevo sueño. Los ojos de mi madre se iluminaban cuando ella entraba en una habitación, su voz se suavizaba, su paciencia se alargaba. Conmigo, las cosas eran más silenciosas. No crueles. No duras. Solo apagadas. Como una radio con el volumen bajo en el fondo, siempre presente, pero nunca la canción con la que alguien bailaba. Aprendí desde joven a desempeñar mi papel. Me sentaba en cenas donde mis pequeñas victorias eran eclipsadas por sus últimos planes. Asentía cuando las conversaciones cambiaban, sonreía cuando me sentía invisible. Aún así, lo intentaba. Puras calificaciones de excelencia, asistencia perfecta, becas alineadas una tras otra. Pensaba que, tal vez si me destacaba lo suficiente, lograría una mirada que se detuviera, una voz que se suavizara también para mí. A veces, mi madre se daba cuenta. Me tocaba el hombro y decía, estoy orgullosa de ti también, ¿sabes? Pero sus ojos siempre se desviaban, atraídos como un imán hacia la órbita de mi hermana. Había algo que me prometió, sin embargo. Una pulsera. De plata, simple, con pequeños grabados en forma de hojas. Dijo que perteneció a su madre, y que algún día, me la daría a mí. Para una ocasión especial, susurró una vez, sosteniéndola en su mano como algo sagrado. Recuerdo haber trazado el frío metal con mi dedo, imaginando el día en que ella la abrocharía alrededor de mi muñeca. Me dije a mí misma que ese día llegaría. Tal vez mi graduación. Tal vez el momento en que finalmente me vería, no solo como la sombra al lado de mi hermana, sino como alguien digna de ser celebrada con su propia luz. Pero ese día nunca llegó. En su lugar, la vida se desenvolvió en su ritmo familiar. El compromiso de mi hermana trajo fiestas y sesiones de planificación que llenaban cada habitación. Muestras de tela extendidas sobre la mesa del comedor, listas de invitados garabateadas en servilletas, risas que resonaban hasta altas horas. ¿Y yo? Me convertí otra vez en la observadora silenciosa. Ponía la mesa alrededor de su caos, limpiaba después de sus tormentas nocturnas de ideas. Sonreía cuando se suponía que debía hacerlo, incluso cuando el peso del silencio presionaba con fuerza contra mi pecho. Ya era rutina para entonces. Un guión que conocía demasiado bien. Y aún así, en lo profundo de mí, esa pulsera todavía brillaba en mi memoria. Una pequeña promesa. Un símbolo al que me aferraba, incluso cuando todo lo demás me recordaba mi lugar. No sabía entonces que volvería. No como un regalo, sino como la verdad que ya no podía ignorar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nunca se trató solo de aquel día. Fueron años de pequeños momentos, cada uno tan silencioso que casi no parecía digno de ser notado. Pero juntos, se convirtieron en un patrón. Un hilo que se tejió a través de toda mi infancia. Recuerdo cumpleaños donde mi pastel era apresurado, las velas apagadas rápidamente porque mi hermana tenía algo que hacer. Fiestas donde mis regalos se abrían con media atención mientras todos se inclinaban para escuchar sus historias. Incluso mis amigos lo notaron una vez. Uno de ellos susurró después de que ella salió de la habitación, ¿acaso tu mamá nunca te mira como la mira a ella? Me reí, pero la pregunta ardió. También estuvo la obra de teatro escolar. Había trabajado durante semanas, memorizando líneas, practicando frente al espejo. Cuando se alzó el telón, escaneé la multitud, buscando su rostro. Al principio estaba allí, sonriendo levemente.
pero a mitad de la función, se escabulló. Más tarde supe que había salido para recoger a mi hermana de una fiesta. Esa noche, me abrazó y dijo, estuviste maravillosa. Pero no pude olvidar la silla vacía en medio de la presentación. Después vinieron los premios. Cada vez que ganaba, ya fuera una cinta de feria científica o un concurso de ensayo, se dejaba de lado. Eso es genial, cariño. Pero espera escuchar sobre la nueva oportunidad de tu hermana. Su futuro siempre eclipsaba mi presente. El amor no estaba ausente, era condicional. Venía en dosis cuidadosas, cuando era conveniente, cuando no competía con el reflector de alguien más. Y yo también fui condicionada. Condicionada a tragarme la decepción, a asentir y sonreír, a no exigir demasiado. Condicionada a creer que ser notada era un privilegio, no un derecho. Es extraño cómo el silencio puede moldearte más que las palabras. Como la ausencia de atención puede dejar heridas más profundas que el rechazo abierto. Recuerdo un día de Acción de Gracias en particular. La mesa estaba llena, las risas se derramaban sobre el tintinear de los platos. Mi hermana anunció su compromiso entonces, justo entre el pavó y el postre. Todos se levantaron, vitoreando, abrazando, llorando. Y yo, simplemente me senté allí, invisible, con una carta de aceptación universitaria doblada en mi bolsillo. Había planeado compartirla esa noche, tener al fin un momento propio. Pero la carta permaneció doblada. Para cuando se retiraron los platos, nadie había preguntado. Era así una y otra vez. Un borrado lento. No malicioso, no ruidoso, simplemente constante. Y en algún punto, dejé de esperar que fuera diferente. Me dije que no necesitaba el reflector. Me convencí de que estaba bien con las sombras. Pero la verdad era simple. Siempre estaba esperando. Esperando el día en que ella me mirara de la misma manera en que miraba a mi hermana. Esperando la pulsera de plata, esperando el momento que dijera, tú también importas. La espera nunca terminó. Hasta que el mensaje en mi graduación la terminó por mí. Cuando llegó el mensaje, estaba de pie en la fila. Filas de togas y birretes avanzaban, las borlas balanceándose con cada paso nervioso. A mi alrededor, el aire zumbaba de emoción, padres inclinándose con las cámaras listas, amigos susurrando, profesores ajustando micrófonos. Saqué mi teléfono del bolsillo de la toga, esperando un mensaje que me tranquilizara. Tal vez un buena suerte, tal vez un recordatorio de orgullo. En cambio, fue esa línea. Lo siento, no puedo ir. Tu hermana me necesita hoy. Me quedé mirando las palabras hasta que la pantalla se apagó. El murmullo de voces a mi alrededor se convirtió en estática. No sé por qué aún esperaba que ella estuviera allí. Parte de mí había ensayado este momento, imaginándola en el público, con las manos entrelazadas, los ojos brillando. Pensé que tal vez, solo tal vez, me pondría primero, una vez. Pero cuando dijeron mi nombre, los aplausos no trajeron su voz. Cuando crucé el escenario, ningún rostro familiar se iluminó entre la multitud. El diploma se deslizó en mi mano, pero se sintió sin peso. Sonreí para las cámaras. Di la mano. Me mantuve erguida para las fotos. Por fuera, interpreté el papel de la orgullosa graduada. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Cada ovación que escuchaba por el hijo de alguien más me atravesaba más hondo. Seguí escaneando los asientos, como si aún pudiera aparecer, entrando tarde, arrepentida pero presente. Pero el asiento que imaginaba permaneció vacío. Hay un tipo de dolor que no llega con lágrimas. Llega con silencio. Llega con la realización de que la persona por la que esperabas nunca planeaba llegar. Al regresar a mi silla, sentí que algo se rompía dentro de mí. No un grito, no furia. Solo, claridad. La clase de claridad que llega cuando se rompe el último hilo. Después de la ceremonia, las familias se desbordaron en el patio, flores, globos, abrazos por todas partes. Los padres de extraños besaban las frentes de sus hijos, posaban para fotos, susurraban palabras que recordarían por el resto de sus vidas. Yo estaba de pie con mi diploma presionado contra el pecho, el silencio retumbando en mis oídos. Mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje. Esta vez, espero que lo entiendas. ¿Entender qué? ¿Que yo era la segunda opción? ¿Que su ausencia era algo que debía excusar?
qué el día de mi hermana importaba más que el mío, otra vez. Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo sin responder. Y en ese momento, la agudeza de aquello me atravesó. Sabía que algo se había roto. No ruidosamente, no en público. Sino en lo profundo, donde nadie podía verlo. No fue la ira lo que emergió, fue algo más firme. Una resolución que aún no sabía cómo nombrar. Solo sabía esto, el juego que había jugado toda mi vida, esperar, intentar, había terminado. Y en la quietud de ese final, algo más comenzó. ¿Alguna vez te has sentido silenciosamente apartado por tu propia familia? Comparte tu momento abajo. Después de la graduación, no volví a casa de inmediato. Caminé. El sol se deslizaba abajo, alargando sombras sobre la acera, y con cada paso, sentía que me alejaba más de ellos, aunque mis pies aún estaban en las mismas calles de siempre. La toga crujía contra mis piernas, el birrete bajo mi brazo. A mi alrededor, la gente cargaba flores, abrazaba con estruendo, reía como si la alegría tuviera peso suficiente para llenar el aire. Yo cargaba silencio. Pesado, opresivo, constante. Cuando finalmente abrí la puerta de la casa, el ruido de la celebración no me esperaba. Sin globos, sin pastel, ni siquiera una tarjeta sobre la mesa. La luz de la sala brillaba suave y ordinaria, como si nada en mi vida acabara de cambiar. Sus voces flotaban desde el comedor. Emocionadas, agitadas, llenas de planes. Hablaban de colores y arreglos de mesas, riendo sobre un mapa de asientos. La boda de mi hermana seguía siendo el centro de todo. Nadie preguntó cómo había ido la ceremonia. Nadie notó la borla colgando flácida de mi mano. Subí las escaleras, cerré la puerta y me senté al borde de la cama con el diploma sobre mis rodillas. No se sentía como un logro. Se sentía como la prueba en papel de lo invisible que me había vuelto. Esa noche, no lloré. Pensé que lo haría, pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, solo hubo distancia, un espacio hueco que se ensanchaba dentro de mí. Pasaron los días, y puse a prueba el silencio. Dejé de actualizarlo sobre cosas, dejé de llenar el aire con historias de la escuela, dejé de buscar su atención. Quería ver si lo notarían, si alguien preguntaría por qué mi silla en la cena quedaba vacía, por qué mis palabras habían desaparecido. Pero no lo hicieron. Siguieron con sus planes, llenando mi ausencia con más charlas sobre la boda, más risas que me excluían, no con malicia, solo por costumbre. Era como ser borrada en cámara lenta. Tomaba largas caminatas después de clases, de esas en las que recorres las mismas calles y pierdes horas sin darte cuenta. A veces me sentaba en un banco en el parque, deslizando la pantalla del teléfono, mirando mensajes a los que nunca respondía. Amigos querían celebrar. Profesores me felicitaban de nuevo. Los dejaba sin leer. Por la noche, sostenía el diploma en mis manos, pasando los dedos sobre las letras en relieve. Prueba de todo lo que había hecho sola. Prueba de lo que ellos no habían cuidado lo suficiente para presenciar. En el silencio, empecé a ver con claridad. Había pasado años persiguiendo migajas, esperando restos de atención, confundiéndolos con amor. Y ahora, sentada en mi cuarto vacío con las risas apagadas de los planes de boda filtrándose a través de las paredes, me di cuenta de algo importante. El silencio ya no era su arma. Se estaba convirtiendo en la mía. Sucedió una tarde cualquiera. De esas que parecen inofensivas al principio, la luz del sol filtrándose por las cortinas, el leve zumbido de un televisor abajo, el tintinear de platos en el fregadero. Había entrado en la habitación de mi madre buscando un libro que me había pedido prestado semanas atrás. Pensé que quizás lo había dejado en su mesa de noche. Fue entonces cuando vi el cajón. No estaba cerrado, solo entreabierto, como si lo hubieran abierto a toda prisa. Dentro, un revoltijo de papeles, sobres y cajas descansaba en pilas desiguales. Mis ojos se posaron en una de inmediato. Una pequeña caja. Plateada y familiar. La pulsera. Aún guardada, aún brillando débilmente contra las sombras del cajón. La misma pulsera que me había prometido de niña, la que dijo que esperaba un momento especial. Para mí. La levanté con cuidado, casi con miedo de que desapareciera en mis manos. Era fría contra mi piel, más pesada de lo que recordaba. Seguí los delicados grabados con el pulgar, sintiendo cada relieve de las hojas talladas en su superficie.
Se suponía que significaba algo. Se suponía que debía entregarse con intención, como símbolo de amor y reconocimiento. En cambio, había sido olvidada, solo otro objeto acumulando polvo en un cajón que ella nunca pensó que yo abriría. La devolví con cuidado, el corazón hundiéndose bajo su peso. Y entonces, junto a ella, vi otra cosa. Una invitación. Papel color crema, con letras doradas en relieve. De esas que sostienes con delicadeza, como si pertenecieran a un mundo más importante que el tuyo. La invitación de boda de mi hermana. La fecha impresa en el centro me apretó el estómago. No necesitaba revisarla 2 veces. Era el mismo día de mi graduación. No una casualidad. No un mal momento. Una elección. Ella lo había sabido todo el tiempo. No había olvidado mi ceremonia, no había sido arrastrada por una emergencia de último minuto. Había elegido asistir a pruebas y ensayos en lugar de sentarse en el público mientras yo cruzaba el escenario. Esa era la verdad. Fría. Simple. Clara. Cerré el cajón suavemente, como si sellarlo también pudiera sellar el dolor que se expandía en mi pecho. No lloré. No bajé furiosa. En su lugar, me senté al borde de su cama, mirando el contorno tenue de la pulsera a través de la madera, y dejé que la realización se asentara. Era casi liberador, de alguna manera. La confirmación arrancó los últimos hilos de esperanza a los que me había aferrado. Ya no había lugar para excusas, ni historias que pudiera contarme para suavizar la herida. Ella había hecho su elección. Y en ese silencio, sentí el inicio de la mía. Después de ese día, todo dentro de mí se desaceleró. Dejé de apresurarme hacia su atención, dejé de anhelar migajas. En su lugar, empecé a moverme con precisión silenciosa, como si cada paso fuera una nota en una canción que solo yo podía escuchar. No anuncié mi enojo. No la enfrenté con la pulsera o la invitación. La confrontación nunca había cambiado nada en nuestra casa, solo alimentaba sus excusas. Esto ya no se trataba de discusiones. Se trataba de terminar el patrón. Comencé con silencio. Ya no llenaba el aire con actualizaciones o preguntas. Respondía cuando me hablaban, pero mis palabras eran cortas, suaves, fugaces. Aprendí que la ausencia podía ser más fuerte que la presencia. Y en el espacio que se abrió, comencé a planear. La boda era de lo único que hablaban ya, fechas, proveedores, pagos, plazos. Escuchaban más de lo que se daban cuenta. Cada detalle se derramaba libremente frente a mí, como si fuera un mueble invisible. Hablaban de depósitos para el lugar, de fechas límite y cancelaciones, de lo crucial que era asegurar todo antes de que la temporada se llenara. Fue entonces cuando la idea empezó a tomar forma. No una explosión. No una venganza nacida de la rabia. Sino algo más limpio. Algo silencioso. Investigaba por la noche, con la laptop brillando en la oscuridad. Aprendí sobre contratos, sobre cómo los lugares requerían compromisos, cómo las cancelaciones podían deshacer meses de planificación. Miré mis propios ahorros, el dinero que había guardado de trabajos de medio tiempo y becas. Suficiente para hacer algo. El pensamiento no se sentía como venganza. Se sentía como equilibrio. Como una balanza que finalmente se inclinaba hacia mí después de años de peso presionando al otro lado. Una noche, deslicé la pulsera de plata en mi bolsillo. No para usarla, sino para recordarme lo que fue prometido y negado. Cada vez que tocaba el frío metal, me serenaba. Me susurraba, no tienes que seguir esperando. Ahora puedes elegirte a ti misma. No me moví rápido. Dejé que el plan respirara. Los observaba entusiasmarse con centros de mesa y arreglos florales, sus risas derramándose en la cocina. Yo me sentaba con mi cuaderno, dibujando números y fechas en los márgenes, asegurándome de que cada pieza encajara. Se sentía casi sagrado, esta preparación silenciosa. Por primera vez, no estaba persiguiendo su aprobación ni esperando permiso. Estaba construyendo algo mío. Y aunque no lo sabían, yo ya me había ido. No físicamente, no aún, pero emocionalmente. El hilo que me ataba a sus expectativas se había roto, y yo era libre de tejer otra cosa. La decisión no fue ruidosa. Fue firme. Fue definitiva. Y cuando volví a guardar la pulsera en su caja por última vez, supe que nunca sería un regalo suyo.
Sería un recordatorio del día en que finalmente me elegí a mí misma. ¿Te habrías quedado, o también te habrías marchado en silencio? Sucedió en silencio, sin ceremonia. Una mañana, mientras la casa aún dormía, salí temprano. Mis zapatos resonaban contra el pavimento, firmes, deliberados. La pulsera de plata estaba en mi bolsillo, un pequeño peso recordándome con cada paso por qué lo estaba haciendo. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, entre campos ondulantes y altos robles. Para cualquiera, era solo un sitio para votos y fotografías. Para mí, era el símbolo de todo, la elección de mi madre, la órbita de mi hermana, mi propia invisibilidad. Entré con manos firmes. La mujer en la recepción me saludó cortésmente, ajena a la tormenta en mi interior. No hablé mucho. No lo necesitaba. Todo lo que requería eran los formularios, el contrato, el pago. Mis ahorros se deslizaron sobre el escritorio como un secreto que había esperado años para compartir. Firmar mi nombre en la línea punteada se sintió extrañamente tranquilo. No triunfante. No amargo. Solo, limpio. No imaginé sus caras cuando se enteraran. No visualicé el caos de los planes cancelados, las llamadas frenéticas. Ese no era el punto. Esto no se trataba de destruir su día. Era de reclamar el mío. De recuperar el poder que me habían ido robando, pedazo a pedazo, cada vez que me decían que esperara en silencio en las sombras. Cuando la tinta se secó, el lugar me pertenecía a mí. No a ellos. No a ella. A mí. Lo guardé unos días. Sin anuncio. Sin advertencia. Seguí con mi vida como siempre, sentándome en la misma mesa donde ellos charlaban sobre banquetes y fotógrafos, mientras el fundamento de su celebración descansaba tranquilamente en mis manos. Y luego, tan silenciosamente como había firmado, cancelé. Sin ira. Sin espectáculo. Solo una llamada, unas pocas palabras y el tranquilo toque de un botón que lo terminó todo. La mujer al otro lado preguntó si estaba segura. Sí, respondí suavemente, como si hubiera estado segura toda mi vida. Después, deslicé el recibo en la caja con la pulsera. Juntos contaban toda la historia, lo que había esperado, lo que se me negó, y lo que finalmente había recuperado. No necesitaba explicarme. No necesitaba gritar ni defenderme. El poder no estaba en ver cómo sus planes se desmoronaban, estaba en saber que, por una vez, había actuado sin pedir, sin esperar, sin buscar permiso. Era mío. Y nadie podía arrebatármelo. Cuando puse la caja sobre mi escritorio, sentí una paz que nunca antes había conocido. No la frágil que depende de la aprobación de alguien más, sino la que crece cuando finalmente te eliges a ti misma sobre el silencio que te impusieron. No fue destrucción. Fue recuperación. Fue mi voto, hecho para mí misma, y cumplido. Las consecuencias llegaron rápido. Primero, un mensaje de voz, la voz de mi hermana, frenética, quebrada en tonos que nunca antes le había escuchado. ¿Qué hiciste? El lugar nos llamó. Dijeron que la reserva ya no está. Dime que esto no es verdad. No contesté. Dejé que sus palabras resonaran en el altavoz, y luego se disolvieran en silencio. Horas después, otro mensaje. Esta vez mi madre. Más suave, ensayado, envuelto en algo que intentaba sonar como preocupación. Cariño, tenemos que hablar. Sé que estás molesta. Pero esta no es la manera. Podemos arreglarlo si solo explicas lo que estabas pensando. Explicar. Esa siempre fue su palabra. Como si le debiera una justificación por existir, por querer ser vista. No respondí. Los mensajes de texto se multiplicaron. Largos párrafos mezclados con preguntas punzantes, demandas cargadas de culpa. Uno de mi madre decía: ¿has arruinado algo hermoso? ¿Te das cuenta de lo egoísta que es esto? Egoísta. La palabra pesó en mi pecho, pero no de la manera en que solía hacerlo. Antes, me habría atravesado, me habría hecho correr a defenderme, a probar mi valor. Ahora, solo confirmaba lo que ya sabía, no estaban llorando por mí. Estaban llorando por la conveniencia de mí. Durante años, había sido el telón de fondo silencioso de su celebración. La confiable. La nota al margen. La buena hija que no requería nada. Y en el momento en que reclamé algo para mí,
lo vistieron como traición. Aún así, me mantuve en silencio. Escuché un último mensaje de voz, solo para estar segura de que no lo había imaginado todo. Mi hermana otra vez, esta vez con menos ira, más desesperación. No podemos encontrar otro lugar a tiempo. Todo está reservado. Mamá está furiosa. Has destruido todo, ¿por qué nos harías esto? Nos. Siempre nos. Nunca yo. Deslicé por los H. Finalmente, envié una sola respuesta. Solo una. 7 palabras. Ahora sabes lo que se siente. Eso fue todo. Sin explicaciones. Sin disculpas. El silencio que siguió fue más fuerte que todas sus súplicas. Por una vez, yo no era quien esperaba. Yo no era quien trataba de cruzar el vacío. Y en su confusión, en su rabia, di la verdad desnuda, no estaban arrepentidos de haberme borrado. Estaban arrepentidos de ya no poder usarme como el hilo invisible que mantenía todo unido. Ese hilo se había roto. Y yo no iba a recogerlo de nuevo. ¿Crees que de verdad lo lamentan, o solo extrañan el beneficio? Los mensajes finalmente se detuvieron. No porque se les acabara la rabia, sino porque entendieron que yo no iba a responder. Mi silencio era el muro que no podían escalar, el espejo que no querían enfrentar. Llevé la pulsera conmigo una última vez. La caja pesaba más de lo que debía, como si todos los años de espera se hubieran asentado dentro de ella. La llevé hasta la orilla del océano, donde el horizonte se extendía interminable e indiferente. Las olas se enroscaban a mis pies, arrastrando la arena bajo mis zapatos. Abrí la tapa y la miré, la plata aún brillaba, intacta, una promesa nunca cumplida. Durante años, había creído que marcaría un momento de reconocimiento. Que algún día, rodearía mi muñeca como prueba de que yo importaba. Pero en mi mano ahora, solo era un recordatorio de silencio, de ausencia, de una elección que nunca fue mía. La sostuve durante mucho tiempo, el viento salado picando mis ojos, el rugido de la marea llenando mis oídos. Y entonces, con una respiración firme, la solté. La pulsera cayó, atrapando la luz por un instante antes de desaparecer en el agua. El mar la devoró por completo, borrando su peso de mi palma. No marqué el lugar. No lo necesitaba. De regreso de la orilla, me sentí más liviana. No porque ellos hubieran cambiado, no porque finalmente me hubieran visto, sino porque ya no los necesitaba. Sus voces, sus decisiones, su ausencia ya no me definían. El silencio que antes había sido mi jaula se había convertido en mi libertad. Y mientras la marea se llevaba la pulsera, susurré la verdad en voz alta por primera vez, dejando que el viento la llevara a donde debía ir. Ella la eligió a ella. Yo me elegí a mí.